Pacto social y estatuto en la exclusión de accionistas. Nociones previas. Si bien la creación de una sociedad conlleva un fin, muchas veces estos fines acarrean diversos intereses por parte de los socios que la conforman, conllevando a que se dé la separación de la sociedad o la exclusión de un socio o socios, dando una contraposición a los principios societarios principales. A. El principio de protección de los derechos del socio. B. El principio de conservación de la sociedad. Por esto, antes de hablar sobre la exclusión de accionistas, las causales de exclusión y los efectos que trae consigo el hacerlo, hemos decidido llevar a cabo el desarrollo de un capítulo acerca del pacto social y el estatuto, ya que es la base de la sociedad y contiene la información necesaria para las modificaciones dentro de la sociedad, quórums, aprobación de acuerdos, causales de exclusión, etc. Pacto social. El pacto social es entendido como la declaración de voluntades de un determinado grupo de personas. Según la Ley General de Sociedades, en su artículo 54, esta declaración de voluntades debe ir acorde al artículo 140 del Código Civil peruano, donde para la validez de crear, modificar, regular o extinguir una relación jurídica, es necesario lo siguiente: 1. Agente capaz. 2. Objeto físico y jurídicamente posible. 3. Fin lícito. 4. Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Asimismo, es necesario contar con los requisitos legales que señalen la ley, en este caso la Ley General de Sociedades, el Código de Comercio, etc. El pacto social podrá incluir también las demás reglas y procedimientos que, a juicio de los socios, sean necesarios o convenientes para la organización y funcionamiento de la sociedad, así como los demás pactos lícitos que deseen establecer, siempre y cuando no colisionen con los aspectos sustantivos de esta forma societaria. Estatuto social. De otro lado, en los estatutos se recogen datos esenciales como la denominación, el capital y el domicilio social. Se decide cuál va a ser el órgano de administración, y si el administrador va a ser una sola persona o varias. En síntesis y de una manera más simple, el estatuto es el conjunto de normas que regulan la vida de la sociedad, que se encuentra redactada por los socios fundadores, y es modificada para salvaguardar la ficción de vida que se le da a la sociedad. El estatuto es expresado a través de la escritura pública de constitución. La Ley General de Sociedades, en su artículo 55, dispone que el estatuto es el conjunto de reglas que establecen o dan vida a la sociedad. Como dijimos desde un primer momento, en los estatutos se plasman cosas importantes para el capital. Pero no todo estatuto es igual para las sociedades, ya que los socios fundadores tienen plena facultad para poder redactar toda clase de reglas que no contravengan a la ley. Generalmente los estatutos de una sociedad desarrollan lo siguiente: 1. El objeto social de la sociedad, concretando de esta forma todas las actividades que lo integran. 2. La denominación legal de la sociedad. 3. La fecha en que comienzan las actividades u operaciones de la sociedad. 4. El domicilio social, es decir, el lugar donde van a darse lugar las actividades de la sociedad. 5. El capital social y cómo está dividido el mismo, además de sus valores nominales y el número de las acciones. 6. Cómo se va a llevar a cabo la toma de decisiones dentro del órgano administrativo y de control interno. 7. La estructura de los órganos administrativos, esclareciéndose quién va a tener el poder de representar los intereses y conflictos de los socios. 8. Todas las cláusulas específicas que deseen tratarse con el fin de evitar posibles conflictos y problemas. 3. Importancia del estatuto social en la exclusión de accionistas. La importancia del estatuto en la exclusión de accionistas radica en el artículo 248 de la Ley General de Sociedades, donde se encuentra de forma explícita que el pacto social o el estatuto de la sociedad anónima cerrada pueden establecer causales de exclusión de accionistas. Para la exclusión de accionistas es necesario el acuerdo de la Junta General adoptado con el quórum y la mayoría que establezca el estatuto. A falta de norma estatutaria rige lo dispuesto en los artículos 126 y 127 de esta ley. Por lo tanto, debe de tenerse en cuenta dicho artículo en el momento de redactar el estatuto o pacto social, para que así, los socios tengan una idea clara de lo que puede causar, o puede hacerlos merecedores a ser echados de la misma.
Causales de expulsión de accionistas en el Estatuto de la Sociedad. Exclusión como sanción. En esta tesis, se sostiene que la exclusión es un castigo. De ello deriva la conclusión de que la enumeración legal de causales de exclusión es taxativa. Siendo pena, la interpretación debe ser estricta. No se puede extender por analogía. La exclusión sería entonces un instrumento excepcional de interpretación estricta. Exclusión como resolución por incumplimiento. Para otros autores, la exclusión supone la aplicación de normas comunes sobre resoluciones por incumplimiento del contrato. Los demás socios pueden pedir la rescisión del contrato respecto al socio incumplidor de normas convencionales. Las normas no son, en esta tesis, de interpretación estricta y habrá posibilidades de excluir a un socio frente a cualquier incumplimiento contractual. Exclusión como instrumento para la conservación del negocio societario. A criterio de los citados autores, la rescisión no es sanción ni se basa en el incumplimiento contractual, sino que es un instrumento ideado como técnica para la salvaguardar del negocio societario. Se salvaguarda a la sociedad, ente jurídico, frente a ciertos incumpliendo de alguno o algunos de los sujetos que la componen, o frente a ciertas conductas o frente a ciertas especiales situaciones que quebranta la confianza en el socio. La ley posibilita la exclusión del socio, sin que se resienta la vida del ente social. Se trata de una medida de defensa de la sociedad. Exclusión para la sociedad anónima cerrada. Nos indica Moreno, 2012, que la naturaleza de esta forma especial de sociedad anónima cerradas ha posibilitado que mediante el pacto social o estatuto se establezcan causales para la exclusión de accionistas, es decir, la única forma de sociedad anónima donde se pueden incorporar causales de exclusión de socios. El acuerdo de exclusión debe ser adoptado por Junta General con el quórum y mayoría que se establezca en el estatuto. En el caso que no sea así, se aplicará lo dispuesto en los artículos 126 y 127 de la LGS, siendo este acuerdo susceptible de impugnación conforme a las reglas de los artículos 139 al 151 de la LGS. La Ley General de Sociedades N 26.887 establece en su artículo 248, señala el caso de exclusión de accionistas, estableciendo que el pacto social o el estatuto de la sociedad anónima cerrada pueden establecer causales de exclusión de accionistas. Para la exclusión de accionistas es necesario el acuerdo de la Junta General adoptado con el quórum y la mayoría que establezca el estatuto, estando que a falta de norma estatutaria rige lo dispuesto en los artículos 126 y 127. Según Undskopf, 2009, señala, la sociedad anónima cerrada es principalmente personalista, en el que presupone la confianza mutua, porque prevalecen las relaciones personales y las convenciones de los socios entre sí. Asimismo, Elías, 2001, señala, ha establecido para la sociedad anónima cerrada un sistema basado primordialmente en la autonomía de voluntad. Vemos que la sociedad anónima cerrada tiene un régimen que, en gran medida, se asemeja al de la sociedad anónima, pero que está formado en gran parte por normas dispositivas. Sin embargo, el artículo 248 contiene una norma sancionadora. Exclusión para la sociedad colectiva. En este tipo de sociedad, los socios responden en forma solidaria y limitada por las obligaciones sociales, siendo que todo pacto en contrario no produce efecto contra terceros. La Ley General de Sociedades N 26.887 establece en su artículo 276 los supuestos de separación, exclusión o muerte del socio y señala taxativamente: en el caso de separación o exclusión, el socio continúa siendo responsable ante terceros por las obligaciones sociales contraídas hasta el día que concluye su relación con la sociedad. En el caso que se trate de solo dos socios, la exclusión de uno de ellos solo puede ser resuelta por el juez, mediante proceso abreviado. Si se declara fundada la exclusión, se aplica lo dispuesto en la primera parte del artículo 4 de la LGS. Este supuesto es cuando la sociedad pierde la pluralidad mínima de socios, y ella no se reconstituye en un plazo de 6 meses, circunstancia bajo la cual se disuelve en pleno derecho al término de ese plazo. En el caso de los socios colectivos, también podrán ser excluidos por las siguientes causas. Retirar cualquier clase de bienes de la sociedad. Cuando el socio utilice la firma social en negocios extraños a los que se dedica la sociedad a la que pertenece.
Exclusión para sociedades comerciales de responsabilidad limitada. Para esta forma societaria, el capital no está dividido en acciones, sino en participaciones iguales, acumulables e indivisibles a efectos de establecer claramente su carácter de negociabilidad restringida, por lo que no pueden ser incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones, estando además a que los socios no responden personalmente por las obligaciones sociales. Artículo 293. Exclusión y separación de los socios. Puede ser excluido el socio gerente que infrinja las disposiciones del estatuto, cometa actos dolosos contra la sociedad o se dedique por cuenta propia o ajena al mismo género de negocios que constituye el objeto social. La exclusión del socio se acuerda con el voto favorable de la mayoría de las participaciones sociales, sin considerar las del socio cuya exclusión se discute, debe constar en escritura pública y se inscribe en el registro. Dentro de los 15 días desde que la exclusión se comunicó al socio excluido, puede éste formular oposición mediante demanda en proceso abreviado. Si la sociedad solo tiene 2 socios, la exclusión de uno de ellos solo puede ser resuelta por el juez, mediante demanda en proceso abreviado. Si se declara fundada la exclusión, se aplica lo dispuesto en la primera parte del artículo 4. Todo socio puede separarse de la sociedad en los casos previstos en la ley y en el estatuto. Asimismo Moreno, 2012, nos dice: en líneas generales podemos establecer que nuestra regulación de la exclusión del socio en la SRL presenta, a nivel de las causales de exclusión, una regulación más completa que la que se dispensa a la sociedad de personas. Sin embargo, en lo concerniente al procedimiento de exclusión, hay muchos aspectos que merecerían ser precisados, de los cuales, en esta ocasión, nos centraremos en 2. La necesidad de convocar o no al socio a ser excluido en la asamblea que se discuta su exclusión, y el momento de eficacia del acuerdo de exclusión del socio y el procedimiento para oponerse. Exclusión para sociedad civil. La sociedad civil se constituye para un fin común de carácter económico que se realiza mediante el ejercicio personal de una profesión, oficio, pericia práctica u otro tipo de actividades personales por algunos o todos los socios. La Ley General de Sociedades N 26.887. En su artículo 303, establece las estipulaciones por convenir en el pacto social señalando: el pacto social, en adición a las materias que corresponda conforme a lo previsto en la presente sección, debe incluir reglas relativas a 3. Los otros casos de separación de los socios y aquellos en que procede su exclusión. Impugnación del acuerdo de exclusión del socio en la sociedad anónima. Podemos advertir que para que se pueda dar la figura de expulsión de alguno o varios accionistas de la sociedad anónima, no es necesario que se encuentre regulado por el estatuto, sino puede también ser un acuerdo tomado en Junta General de Socios, tomando en cuenta el art. 115 inciso 8 referente a las atribuciones de la JGA, y dice lo siguiente: resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervención, y en cualquier otro que requiera el interés común. El art. 139 de la Ley General de Sociedades, en el cual hace mención a los acuerdos impugnables, y dice lo siguiente: pueden ser impugnables judicialmente los acuerdos de la Junta General cuyo contenido sea contrario a esta ley, se oponga al estatuto o al pacto social o lesiones, en beneficio directo o indirecto de uno o varios accionistas, los intereses de la sociedad. Los acuerdos que incurran en causal de anulabilidad, prevista en la ley o en el Código Civil, también serán impugnables en los plazos y formas que señala la ley. Podrá ser excluido el socio que incurre en cualquiera de las siguientes causales. A. Integre en calidad de socio o administrador una persona jurídica cuyo objeto social sea el mismo o similar al de la sociedad. B. Realice activamente labor política o desempeñe un cargo público. C. No concurra injustificadamente, pese a haber estado notificado o bien notificado, a 3 juntas generales consecutivas o 5 alternas en un periodo de 3 años. Son causales de separación o exclusión de los socios, las siguientes. A. Por oposición de los acreedores a la prórroga de la duración de la sociedad con respecto al socio. B. En caso de que un socio utilice el patrimonio social o use la firma social para fines ajenos al objeto social. C. Sea declarado en quiebra o sea inhabilitado para ejercer el comercio.
D. Sea condenado penalmente por conocer un delito doloso. El socio que haya incurrido en algunas de las anteriores causales, deberá ser notificado vía carta notarial firmada por la totalidad de los demás socios, a fin de que en el plazo de 10 días hábiles realice su descargo correspondiente. Dicho descargo se realizará a través de carta notarial dirigida a cada uno de los socios. Dentro de los 10 días hábiles de producido el descargo, los demás socios podrán excluirlo. Para adoptar dicho acuerdo se requiere la unanimidad de votos, sin tomar en cuenta el del socio infractor. Procederá la exclusión de un socio en los casos siguientes. A. Si usa la razón social o los bienes de la sociedad para negocios ajenos a esta. B. Si desempeña dentro de la sociedad funciones administrativas que no le corresponden. C. Si comete delito en agravio de la sociedad. D. Si por causas injustificadas no presta a la sociedad los servicios personales que se le requiera. La exclusión del socio y la decisión que los demás adopten sobre ellos, serán vistas en una junta convocada al efecto. La exclusión procederá si ha contado con el voto aprobatorio de la mitad, más uno de los socios presentes, sin considerar el voto del socio cuya exclusión se discute. La modificación del pacto y de los estatutos, así como la reducción del capital a que la exclusión podría dar lugar, se exceptúan de la unanimidad de votos exigida. La exclusión deberá constar en escritura pública e inscribirse en el registro. Dentro de los 15 días desde que la exclusión se comunica al socio excluido, este puede formular oposición mediante demanda en proceso abreviado. Puede ser recluido el socio gerente que a. Infrinja las disposiciones del estatuto, cometa actos dolosos contra la sociedad. B. Se dedique por cuenta propia o ajena al mismo género de negocios que constituye el objeto social. La exclusión del socio de acuerdo con el voto favorable de la mayoría de las participaciones sociales, sin considerar los del socio para exclusión se discute, debe constar en escritura pública y se inscribe en el registro. Si la sociedad solo tiene 2 socios, la exclusión de uno de ellos solo puede ser resuelta por el juez, mediante demanda en proceso abreviado, AR. 293 Ley N 26887. Por el juez, mediante demanda en proceso abreviado, AR. 293 Ley N 26887. Conclusiones. 1. A manera de conclusión, hacemos una diferencia entre separación y expulsión de los socios. La primera hace referencia a un acto voluntario del socio para querer apartarse de la sociedad, mientras que en la segunda es lo opuesto, se da a consecuencia de una decisión tomada en Junta General de Accionistas, donde los demás socios que siguen conformando la sociedad deciden expulsarlo. 2. Asimismo, para aquellos accionistas expulsados de la sociedad anónima, recibirán el valor razonable equivalente a un monto en dinero de sus acciones, o en el caso de las sociedades civiles, de sus participaciones.